Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades. ¿Sabían ustedes que el helicóptero es un invento de un zamorano? ¿Que el libro electrónico no es hijo de Amazon, sino de una maestra leonesa? ¿Que el famoso toro de Osborne que vemos todavía en muchas carreteras es obra de un segoviano? ¿Y que en el siglo XVI, cuando muy pocas mujeres sabían leer, una vallisoletana escribió una novela de caballerías en las que la mujer desempeñaba un papel primordial? Bueno, pues todas estas preguntas tienen respuesta en este libro, Hijos del Olvido, desconocidos que hicieron historia en Castilla y León y en el mundo. Se trata de una recopilación de artículos publicados en el suplemento cultural Artes y Letras del diario ABC, que han escrito el gestor cultural Fernando Conde y el funcionario y escritor Javier Suárez, y que ha sido ilustrada por nuestro viñetista, que ustedes conocen muy bien, José María Nieto. Bueno, como dice el prologuista de este libro, que es José María Peláez, en Castilla y León tenemos la mala costumbre de pensar que el buen paño en el arca se vende. Y aquí, en este libro, hay muchos ejemplos de ello. Hemos olvidado hechos y personajes de nuestra comunidad que llegaron incluso a cambiar el mundo. Vamos a charlar con sus autores. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, decíamos, parece incomprensible que se haya olvidado parte de nuestra historia. ¿Esto es un desinterés colectivo o hay que buscar algún culpable concreto, Fernando? Bueno, yo creo que no hay culpables en esto, o todos somos un poco culpables en este caso, ¿no? Es verdad lo que decía José Peláez, que tenemos esa idea metida, ¿no? Esa del refrán, ¿no? del buen paño en el arca se vende. Y es verdad que somos muy malos vendedores, ¿no? En Castilla y León, y yo creo que en general en España somos malos vendedores. Somos muy buenos productores y muy malos vendedores, ¿no? Eso los italianos, por ejemplo, pues nos dan 200.000 vueltas. Entonces yo creo que había que rescatar a estos personajes, estas historias. No todos son personajes, algunas son historias, anécdotas, algunas muy divertidas, historias que se han contado mal. O sea, más que no es un libro de historias, es un libro de historias, ¿no? Entonces, historias que se han contado mal y que creíamos que teníamos que darle pues, la verosimilitud que merecía, ¿no? Es decir, la verdad histórica, ¿no? Ahora que está tan de moda la memoria histórica, pues la verdad histórica, ¿no? Que hay detrás de algunos hechos que se han contado mal en nuestra historia. Entonces, bueno, esa era una parte, y la otra parte era que Javier y yo, que somos compañeros, pues hablamos mucho, los dos, como decías al principio, somos un poco frikis de la historia, sin ser historiadores, pero somos frikis de la historia. Con todo el respeto, ¿eh? Con todo el sí, respeto. No, sí, y sin respeto, ¿no? Es verdad que lo somos, ¿no? Entonces, teníamos muchas veces ese orgullo de decir, pero si es que somos mucho más de lo que nosotros mismos creemos que somos, ¿no? Y la historia lo demuestra, y aquí hay un montón de personajes que conocíamos uno, yo a veces no los conocía, o a veces no los conocía Javier cuando hablábamos de ellos, ¿no? Y decíamos, pero ¿cómo puede ser que esta gente esté en el olvido, ¿no? Y bueno, y así como decías tú al principio, así empezó, ¿no? En el ABC empezamos a hacer unos artículos mensuales, alternativamente, un mes él y otro mes yo, y fueron surgiendo estos personajes que luego hemos ido, no todos los conocíamos de inicio, ¿no? Es así un poco como las cerezas, tirabas de una y iban saliendo otros personajes que decías, Ahora me contáis cómo ha sido esa labor de investigación, que también me imagino que ha sido ardua. Javier, este libro, bueno, descubre y refleja de alguna manera lo que decía antes un poco también Fernando, los complejos de inferioridad que tenemos muchos castellanos-leoneses con nuestra historia y con tantas cosas además, ¿no? Pues sí, es que realmente sorprende el caso de Castilla y León, porque yo creo que pocos territorios en el mundo, y no creo exagerar en absoluto, atesoran una historia como la nuestra. Y pocos territorios en el mundo han influido tanto en el devenir de la historia y en que el mundo sea tal y como hoy lo conocemos como Castilla y León. Es decir, podríamos presumir y estar orgullosos muchísimo más que nadie, ¿no? Y si, como decía Fernando, en España en general somos poco dados a valorar lo nuestro, yo creo que dentro de España, si hubiera una clasificación, nosotros seríamos los que menos, cuando somos de las comunidades, de las regiones históricas, que más tendríamos que presumir. Cuando uno viaja al extranjero, volviendo a Peláez, con sus placas azules, proponía señalizar con placas azules lo que ha sucedido en muchos de los rincones de nuestras ciudades, ¿no? Pero acontecimientos históricos de primer orden. Y a veces uno cuando viaja pues ve personajes o museos sobre cosas que comparadas con las que tenemos aquí pues son auténticas ridiculeces, ¿no?
Y Y muchas veces sales al extranjero, o fuera de España, o fuera de Castilla y León, y reconocen la labor de Castilla y León en muchos actos históricos, ¿no? que hemos, bueno, hemos sido protagonistas, y finalmente aquí a veces no parece tanto. Os quería preguntar también, bueno, ¿cómo empezó todo esto? Contándonos, porque ha sido una labor de investigación, habéis ido a los archivos provinciales, al archivo de Indias, al archivo de Simancas, habéis hablado a veces con descendientes, con familiares de todos estos personajes. ¿Cómo surgió? Bueno, pues como te decía antes, surgió así, o sea, surgió un poco de conversaciones, ¿no? A los dos nos gustaba, ahora además esos archivos son accesibles, digamos, a distancia, online, con lo cual facilita mucho, ¿no? el estudio, ¿no? Y la investigación. A Javier le encanta, siempre me lo contaba, ¿no? Las veces que ha estado como un ratón de biblioteca ahí pegándose con los libros, ¿no? Y buscando legajos, ¿no? Y sigue haciéndolo, y es un auténtico especialista en eso y en encontrar cosas realmente curiosas que esconden esos archivos, ¿no? Entonces surge de esa forma, ¿no? Surge de esa manera, y también porque veíamos, yo recuerdo una conversación que tuvimos al principio, ¿no? Que empezamos a enumerar cosas que habíamos hecho nosotros, y entonces empezábamos a ver que habíamos inventado el derecho internacional, el derecho laboral, esto en 1512. O sea, el derecho internacional con Francisco de Vitoria y las leyes de Burgos, en las que están ya los inicios del derecho de la infancia, del derecho de las mujeres. Ahí, por ejemplo, se dice que una mujer referida a las Indias españolas no podía trabajar a partir del 4.º mes de embarazo y luego tenía que estar 3 años cuidando a su hijo. O sea, esto parece que... Eso partió aquí, en Castilla y León. Partió de aquí. Es decir, aquí inventamos eso. Salamanca era el referente, por ejemplo, ¿no? Uno de los referentes de la cultura a nivel universal, que entonces era fundamentalmente Europa, ¿no? Y Asia lo conocíamos menos, pero así. Aquí, por ejemplo, se defendió a Copérnico cuando los luteranos, los calvinistas, Melanchthon, todos aquellos supuestamente avanzados lo querían quemar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Salamanca, en 1592, su obra, el movimiento de las esferas celestes, ¿no? Era una obra de recomendada lectura, y 2 años después era de obligada lectura, ¿no? Y a él lo estaban persiguiendo. Copérnico, que decía que el centro del universo era el Sol y no la Tierra, ¿no? El heliocentrismo. Entonces, teníamos esa imagen de que queríamos pelear contra esas dos leyendas negras que llevamos encima, que son la leyenda negra política, esa tontería que dicen algunos del genocidio que cometimos en América, ¿no? Cuando somos el pueblo que más ha respetado, la nación, digamos, conquistadora que más ha respetado, y no solo que ha respetado, es decir, que se ha mezclado con con los nativos donde ha colonizado. Pensemos, por ejemplo, lo contaba el otro día en la presentación, que nosotros España fundó 33 universidades entre 1538 y 1812 en Latinoamérica, bueno, Hispanoamérica. Todos los demás imperios coloniales, franceses, ingleses, portugueses, holandeses, belgas, no fundaron ninguna. Solamente existía Harvard a finales de en 1780, que se fundó como universidad, antes era un colegio, ¿no? Entonces, es decir, nosotros hemos llevado la cultura ahí. Los demás solo han llevado la explotación de los lugares que han conquistado, ¿no? Entonces, toda esta tontería nos sabía muy mal, y queríamos un poco poner negro sobre el blanco, ¿no? Una gran contribución, desde luego. Y luego la parte de la leyenda negra científica. De eso que no hemos inventado nada, aquí nosotros demostramos en el libro que hemos inventado mucho más que los demás, y además mucho antes. De esas 30 historias que relatáis en el libro, ¿cuál es la que más os ha sorprendido porque, bueno, estuviera olvidada o se hubiera incluso contado mal? Muchísimas. Quédate con una, Javier. Bueno, pues una que me toca especialmente es paradigmática, y es el caso de un ingeniero zamorano de adopción, Federico Cantero, que, bueno, sí que es conocido, sobre todo en Zamora. Es uno de los que concibe los saltos del Duero, hace algunas de las primeras presas para la producción hidroeléctrica, también es de los que diseña la línea de ferrocarril Zamora-Orense, pero había un aspecto en el que realmente volcó toda su ilusión y que quedó absolutamente sumido en el olvido, y es que fue uno de los que estuvo en la carrera, que fue muy larga, por hacer volar el primer helicóptero. De hecho, de no haber sido por el estallido de la Guerra Civil en el 36, cuando ya tenía su prototipo preparado para los ensayos de vuelo, pues puede que lo hubiera conseguido, pero se le adelantó Sikorsky, un norteamericano,
Y absolutamente nadie sabía nada de esto, ni en las escuelas de ingeniería aeronáutica, ni los expertos en helicópteros, de no ser por la cruzada que emprendieron su hija y su nieta para dar a conocer todo esto. Y digo que hablo en primera persona porque uno de los principales colaboradores durante su estancia en Zamora fue José María Espada, que era el jefe de los talleres de Renfe de Zamora. José María Espada era mi tatarabuelo. Y a pesar de ser un friki de la historia, como decías, jamás, ni en mi casa, ni la familia que todavía tenemos en Zamora, había escuchado hablar nada de eso. Luego rebuscando en papeles viejos. Aquí hay casos de logros o de inventos Sí. que han sido apropiados por otros cuando habían nacido aquí en nuestra Sí, era uno de los que estaba en varios países y bueno, pudo haber sido el que al final hiciera volar por primera vez un helicóptero, ¿no? No lo consiguió por esa razón de que la guerra civil paralizó todo. Pero el hecho de que estuviera ahí a punto de lograrlo y luego no se supiera absolutamente nada, pues es increíble. Ahora ya poco a poco se han ido escribiendo libros, se han hecho exposiciones y ya se va dando a conocer que el helicóptero pudo haber sido un invento zamorano. Fernando, publicáis varias historias de mujeres muy interesantes. Por ejemplo, la maestra leonesa Ángela Ruiz, que inventó la enciclopedia mecánica, o Clara del Rey, de Villalón de Campos, aquí en la provincia de Valladolid, a la que atribuís como la verdadera protagonista del 2 de mayo. Entiendo que en el caso de la mujer, de las mujeres, el olvido ha sido aún mayor, ¿no? Sí, la historia las ha olvidado mucho más a ellas, ¿no? Y incluso a veces de una manera un poco sibilina, ¿no? Hay un caso que yo lo cuento en uno de mis artículos, de los que me toca a mí, un caso paradigmático, que es, por ejemplo, la corte de mujeres, la casa de la reina que rodeó a Isabel la Católica, ¿no? Ella se rodeó de un consejo de mujeres que no eran las típicas damas de compañía, sino que eran verdaderas consejeras reales, que tomaban decisiones políticas, ¿no? Había una frase muy famosa en el tiempo que se decía: después de Isabel de Castilla, la Bobadilla. Refería a Beatriz de Bobadilla, que era una de esas mujeres que formaba parte de esto, que probablemente estuvo también en la aventura, implicada en la aventura colombina, que tomó decisiones muy trascendentes incluso de tipo administrativo, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que Castilla es el primer reino que se forma administrativamente, ¿no? Y que se conforma administrativamente a través de las leyes que promulga Isabel la Católica. Entonces, esas mujeres quedan un poco opacadas porque incluso su nieto Carlos I, al cronista oficial que era Sículo, Lucio Marineo Sículo, él hace una mención a estas mujeres y el propio Carlos I le dice que la quite, ¿no? Que quite esa mención a las mujeres, es decir, que no le parecía que deberían aparecer en la historia estas mujeres, ¿no? Entonces, son casos sangrantes, ¿no? Pero cuando ahora hablamos, por ejemplo, de feminismo, es que en España el feminismo en el siglo XVI, y en el siglo XV ya existía. Es decir, que mayor feminismo que una reina como la que tuvimos nosotros, probablemente la más importante que ha habido en la historia, y rodeada de mujeres. Y en algún cuadro incluso se la representa a estas mujeres, ¿no? Hay como 3 o 4 mujeres que se las ve rodeando a la reina, ¿no? Es una cosa muy Hablamos de una mujer, curiosa. lo escribís en el libro, que la acompañó desde niña, ¿no? a la reina. Sí, Era de Medina del Campo, además. Que Sí, era esta Beatriz de Bobadilla, pero por ejemplo Beatriz Galindo, la Latina, ¿no? Es que por lo que se llama la Latina el barrio de Madrid, ¿no? Porque había un hospital que fundó esta mujer. Esta fue, se supone, la maestra de latines, es de la que les enseñó latín a ella y a sus 3 hijas, que las 4 fueron reinas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está también Francisca de Nebrija, hay varias mujeres que la rodean y que tienen una importancia capital en el gobierno. Javier, yo no quiero desvelar el contenido del libro, quiero que la gente lo compre, por supuesto. Hacéis una recopilación de personas y de historias, como decía también Fernando, desde el siglo XIV hasta la actualidad. Sí que me gustaría que dieras unas pinceladas, porque a mí, de todas estas historias, la que me ha gustado es la más contemporánea, que es este empresario que fue el que creó la sombra del toro de Osborne, que todavía, afortunadamente, sigue en las carreteras y sigue presente. Sí, bueno, ese es un caso, es hijo de Fernando, es un caso muy llamativo, porque, bueno, todos hemos escuchado, por supuesto, hablar del segoviano, del Whisky Dick, pero si a uno le dicen el nombre de Nicomedes García, pues tal vez en Segovia un poco más, pero en nuestra comunidad pues sigue siendo alguien desconocido. Y es que es un personaje francamente sorprendente, porque ya no solo es que fundase Whisky Dick, es que funda Azor, una de las principales
agencias publicitarias de la época, que es la que crea el Toro de Osborne, es una creación de él. Es el fundador de Autores, la compañía de transportes, funda una naviera, en fin, abarcó una cantidad de ámbitos tremendos, ¿no? Y es un personaje que muere a finales del siglo XX y cuyo nombre pues tampoco... Pero luego, bueno, pues hay de todo. Hay hombres y mujeres, entre los que hay personajes de sangre azul, regicidas, guerrilleros, guerrilleras, además de Clara del Rey, que era de Villalón. Tenemos un capítulo dedicado a Catalina Martín López de Bustamante, una guerrillera de Medina de Río Seco, que después de la batalla de Moclín y el salvaje saqueo al que le someten las tropas francesas, pues con su tío, que era el administrador de correos, se echa al monte y llega a ser oficial del ejército, oficial de caballería en aquella época, y a comandar una unidad, a mandar sobre los hombres, casi 2 siglos antes de que las mujeres entraran al ejército. Bueno, hay todo tipo de personajes, ¿no? De escultores, inventores. Hay muchos capítulos dedicados a la ciencia que ponen de manifiesto eso, cómo en contra de esa leyenda negra resulta que ha habido muchos grandes inventos, o que los trabajos de muchos españoles han sido los precursores para luego otros mucho más conocidos, religiosos como Tomás de Berlanga, que son personajes que hacen comprender cómo España pudo levantar aquel imperio. Este hombre sale de Berlanga de Duero y, bueno, llegará a ser obispo de Panamá, es el descubridor de las Islas Galápagos, revoluciona la agricultura en el Nuevo Mundo, lleva el plátano, que es un cultivo que llevó él a América y no era americano, se dice que pudo traer el tomate a Europa, es el primero que concibe y le propone al emperador el canal de Panamá, casi 4 siglos antes de construirse. En fin, bueno, personajes... Hay un conquistador, estoy leyendo ahora mismo también, un bejarano de la provincia de Salamanca, sí, de las islas Tawi en Filipinas. Tomás Olleros, el último conquistador de un archipiélago en 1882, que no es moco de pavo, tiene 500.000 habitantes en muchas islas, y que tiene además una curiosidad añadida, y es que es uno de los pocos territorios que después del 98 no perdió España. No desvelo más, ahí se cuenta en el libro, siguió siendo español después de la pérdida de Filipinas en el 98. Lo que está claro, Fernando, es que cuando vayamos por la carretera y veamos un toro de Osborne, ya no tenemos que vincular tanto con Andalucía, sino tenemos que pensar en ese segoviano, que fue un poco el... No solo con Jerez, sino con Valverde del Majano y Palazuelos de Eresma. Que a mí es una cosa que me gusta mucho del libro, que hay muchos personajes nacidos en nuestros pueblos, no son nuestras ciudades, ¿no? Se han mencionado muchos Javier, pero bueno, ahí están Villamanín, Torreadrada, Béjar, Medina del Campo, Medina del Río Seco, Cigales, o sea, hay un montón de pueblos, porque esta gente nació donde le dio la gana, claro, donde les nacieron. Eso es. Son 3 frikis también de la historia, los tertulianos que nos acompañan esta noche, que también os van a hacer alguna pregunta. Jesús. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitarse de que aparezca un libro como este y dar las gracias, porque es verdaderamente una joya. Luego, la mano, quiero destacar la mano de José María Nieto. La mano de José María Nieto, que es un genio, es un talento, y le da una alegría al libro verdaderamente extraordinaria. Y después, este acierto inmenso que habéis tenido, cómo lo habéis hecho, de conseguir demostrar algo que es una evidencia, que son las mujeres las que aupan la vida, son las mujeres las que levantan la vida. Después de la Guerra Civil en España, ¿quiénes fueron las que verdaderamente levantaron España? Esas mujeres anónimas a las que nunca se les ha hecho un homenaje ni nos hemos acordado de ellas. Y vosotros sacáis aquí muchísimas mujeres, y bueno, a mí eso me ha llenado de contento. Muchísimas gracias, Jesús. No sé. Sí, porque dentro de los hijos del olvido, que bueno, pues aquí tenemos una auténtica legión de personajes que en otros lugares serían de primera fila y que prácticamente son totales desconocidos, pero eso es el olvido sobre el olvido, que es la historia de las mujeres que se está empezando a recuperar. Ahí, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la galera vallisoletana, una de las primeras prisiones de mujeres de España que sirvió de modelo y que, entre otras fuentes, beben los trabajos de una magnífica historiadora, Margarita Torremocha, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, que ha consagrado buena parte de su carrera a rescatar esa historia de las mujeres. Y que prácticamente antes no había estudios sobre esta materia, pero poco a poco sí que se empieza a indagar y, desde luego, están saliendo muchísimos. Bueno, estoy escribiendo ahora la próxima hija del olvido y será una mujer, una de las pioneras de la imprenta en España.
a principios del siglo XVI, ¿no? Que hasta hace poco era prácticamente desconocida. Y bueno, en todos los ámbitos, a pesar de las dificultades que había en aquellas épocas, despuntan y destacan las mujeres. Entiendo que, por lo que has dicho, vais a sacar de ese cajón del olvido más historias, más retratos que desconocemos, ¿no? Ahí seguimos. Ana. Sí, yo también lo primero, darles, antes de la enhorabuena, las gracias, ¿no? por rescatar pues la memoria, ¿no? de todos estos personajes y de los que vendrán. Además, me encanta el titular porque Hijos del Olvido, yo creo que Hijos del Olvido somos también todos los castellanos y leoneses de hoy día, ¿no? Con lo cual estos son doblemente hijos del olvido. Y fíjate, porque retomando un poco el tema de las mujeres, bueno, ocurría casi siempre, ¿no? En todos los órdenes, que a las mujeres sabéis que siempre estaban en segunda fila. Es cierto lo de la posguerra, o sea, yo siempre he dicho que soy hija de dos matriarcados, mis dos familias, de verdad, yo vengo de dos matriarcados clarísimos donde mis dos abuelas eran las que hacían y deshacían absolutamente todo. Pero fíjate, cuando no son hijas del olvido, bueno, esto por un lado evidencia, que es una reflexión, ¿no? También la falta a veces, ese orgullo que decimos muchas veces que nos falta en esta tierra, tanto a los castellanos como a los leoneses, ese orgullo de reivindicar lo nuestro, porque, bueno, yo he hecho un repaso somero, también a veces os he leído, y bueno, esto no pasa de la intrahistoria. Los que son un poquito conocidos, pues es lo que decíais, un poquito en las historias locales o en la prensa local como mucho, ¿no? Y de estos hay unos cuantos. Ya hablaré con vosotros, que tengo unos cuantos sugeridos. Pero fíjate, me parece como que es un poco esa que evidencia, ¿no? Esa falta de orgullo por lo nuestro. A mí muchas veces José Luis incluso, es que siempre tiras para Zamora o para Salamanca, que tiro también mucho. No, es que creo que cuando hay una cosa que es de tu tierra es que lo tienes que cantar a boca llena, porque nosotros aquí, como yo digo, nunca hemos tenido industria, ¿no? Y entonces tenemos que presumir de lo que tenemos, y capital humano y talento yo creo que tenemos muchísimo, y esto lo evidencia a lo largo de los siglos. Y simplemente una reflexión, que no sé si estaréis de acuerdo, aquí habláis de muchísimas mujeres pioneras. Yo hay dos figuras que sí son conocidas de Castilla y León, que para mí son fundamentales en la historia de las mujeres, que son Isabel, la católica, y Teresa de Jesús, yo, además, dos figuras a las que admiro profundamente. Qué curioso, ¿no? Que son dos de las máximas exponentes del feminismo, y que son tan denostadas ahora mismo por las políticas progresistas y por el propio feminismo. Y eso es algo que no entiendo. Pues si no lo entiendes tú, Ana, que eres mujer, imagínate nosotros, ¿no? Que me parece... Que yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? A mí me parece que cuando se habla del feminismo y se lleva, pues eso, como a la AMNE, a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, a principios del siglo XX, de los años 20, pues me parece un error. Es decir, porque otros quizá tengan más problema para reivindicar un feminismo más allá de ese espacio temporal, pero nosotros no. Es que nosotros tenemos ejemplos de mujeres, aquí en el libro hay unas cuantas, o sea que podríamos elevar a los altares laicos, no a los altares religiosos necesariamente, es decir, a los altares laicos porque lo merecen, ¿no? Porque son mujeres que han tenido una trascendencia no solo en Castilla y León, sino a veces en el mundo, ¿no? En España, por supuesto, y a veces en el mundo. Entonces, me parece como una especie de poner las luces cortas cuando tendríamos que poner las luces largas, ¿no? Que tenemos historia para dar y tomar, ¿no? Y no creernos lo que nos cuentan otros. Es decir, que es que aquí viene alguien de fuera, escribe un libro sobre nosotros y se convierte en un bestseller, y lo escribe alguien de aquí y vende dos. No sé, o sea, es así. O sea, siempre hemos tenido esa cosa de lo extranjero tiene siempre una especie de prioridad, ¿no? en la cabeza del español, ¿no? Yo creo que eso es algo contra lo que nosotros luchamos. Es decir, hemos sido muy buenos, como decía al principio, hemos inventado muchas cosas. El parlamentarismo es de aquí, nació en León, ¿no? Aunque ahora el parlamentarismo de hoy, yo creo que igual era mejor aquel todavía, ¿no? El de hoy. Entonces, por muy primario... La cuna del español, Fernando, no te olvides. Que fuera, ¿eh? La cuna del español. La cuna del español, efectivamente, en Burgos. Es decir, aquí tenemos, y luego inventos, o sea, aquí la máquina de vapor la inventó un español, no la inventaron Watt ni Newcomen, sino un español que se llama Jerónimo de Llanz, el traje de buzo. Hemos inventado el libro electrónico, como decíamos antes, una maestra, ¿no? Es decir, esto no es una cosa de Jeff Bezos, es una cosa de una señora que se llamaba Ángela Ruiz, que lo hizo para los hijos de los españoles, porque los americanos se lo quisieron comprar para comercializarlo, y ella dijo que no, que lo quería para los hijos de los españoles, ¿no? Y no se hizo porque nadie puso 75.000 pesetas para hacer eso, de la época, y no se hizo. Eso también es muy actual. Realmente sí. Vidal.
Bueno, me suma las felicitaciones, desde luego. Pero a mí me preocupa un poco. El libro, desde luego, cumple una función fundamental, que es sobre todo despertar la curiosidad y hacernos conocer figuras y realidades. Pero me preocupa que si no tenemos un problema con la educación, con el sistema educativo, con el programa educativo, es decir, habéis hecho mucha referencia a que en Castilla y en España hemos jugado un papel crucial en el mundo. Ahora empezamos a enterarnos los españoles contemporáneos, ¿no?, que durante al menos 150 años España, el Imperio Español, no solo fue la potencia dominante políticamente y militarmente, sino también tecnológicamente, científicamente, culturalmente, en todos los órdenes, ¿no? Pero esto no se estudia en las escuelas. Y ya no es una cuestión de chauvinismo, es simplemente una cuestión de cultura general, de historia universal. O sea, es que deberíamos estudiarlo, aunque solo fuera como parte de la historia universal, no digamos ya como parte de la historia de España, ¿no? Y sin embargo, cuando lo hemos estudiado mal, porque yo recuerdo haber estudiado este periodo en la escuela y realmente la información era absolutamente defectuosa, ¿no? No te daba una idea de la trascendencia de lo que estaba en juego, se presentaba de una forma casi pintoresca, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema con el sistema educativo y el modo como trata nuestra propia historia, ¿no? Sí, es que realmente, más ya que del sistema educativo en sí, es de la filosofía que tú dices, que yo creo que somos casi el mejor ejemplo del mundo de antichauvinismo. O sea, que un país como España, yo creo que estará entre las 2 o 3 naciones que más han influido en el mundo. Me acuerdo de un historiador que comentaba que no entendió de verdad lo que era España hasta que viajó a América, a Hispanoamérica. Vivimos de espalda a esa realidad, a una comunidad con más de 500 millones de hispanohablantes, cuando o cosas desconocidas que se están empezando a dar a conocer ahora, ¿no? Como los Estados Unidos de América, prácticamente las 2/3 partes de los Estados Unidos fueron españoles hasta una fecha tan avanzada como 1821. Y todas las raíces que curiosamente las están estudiando y reivindicando más los historiadores norteamericanos locales, que sienten ese orgullo de esos antecedentes europeos y que nosotros renunciamos a ello. Entonces, ese vivir de espaldas, por las razones que sean, también evidentemente se plasma en ámbitos como el educativo, donde yo creo que habría que estudiar. El otro día otro personaje, Blanca de Castilla, que fue reina de Francia. En Francia la estudian los escolares franceses, saben quién es. Aquí, me parece que era Palentina, si no recuerdo mal, de Burgos, creo, me parece. Prácticamente no se la conoce. Y desgraciadamente las nuevas leyes parece que van por recortar aún más eso, cuando lo que habría que hacer precisamente es todo lo contrario, ¿no? Y sí que desde Castilla y León, por ejemplo, se está defendiendo un mayor contenido de la historia, que no se deje de estudiar la conquista de América, la Revolución Francesa, un montón de contenidos que son elementales para saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes fuimos, ¿cómo vamos a saber quiénes somos? ¿Y cómo vamos a sentir ese orgullo que es fundamental y legítimo del que hablábamos, ¿no? Y saber de lo que somos capaces. Una de las cosas, de las primeras reflexiones que surgen cuando uno lee todas estas historias, es decir, caray, las cosas que hemos hecho la gente de aquí, de Castilla y León, porque dentro de la historia de España, evidentemente ocuparon una posición central, ¿no? Un protagonismo especial, y dices, si durante siglos hemos hecho todas esas cosas, ¿por qué no podemos seguir haciéndolas? Digamos que nos hace falta un poco creérnoslo, ¿no? Un poco de amor propio, digamos, Sí, amor propio que es fundamental. La historia es fundamental para Decías, eso. Vidal, las escuelas. La escuela moderna nació también en Castilla y León, en las escuelas de Villablino, ¿no? Con Sierra Pambley y los Azcárate, ¿no? Que luego están en la base de lo que será la institución libre de enseñanza. O sea, que es que hasta eso también lo hemos hecho aquí. La escuela. Pues Fernando Conde, Javier Suárez, habéis hecho una gran contribución, habéis contribuido desde luego a muchas cosas en este libro. Estamos todos de enhorabuena, yo creo, no solo ellos, sino toda Castilla y León. Qué bien que el trabajo se haya unido, ¿no? Eso ha sido bueno, una carambola también para hacer este libro.